Señores, épico, Mini 3 Pro, 9 kilómetros. Cancelo la orden del RTH y voy a llegar a los 9 kilómetros y medio y me devuelvo. Pero en Europa, el mismo Mini 3 Pro, pero en normativa C, a menos de 350 metros, se congeló y se desconectó en zona rural. Luego, en otra zona rural donde había un NOTAM y se podían hacer pruebas, que era la zona destinada para pruebas del Congreso, a 600 metros también ya la señal se podía ver cómo estaba debilitada. Este ya es un ejemplo con el Avatar que lo mostramos en nuestras primeras pruebas y señal impecable. Este ejemplo a menos 30 metros de altura, zona rural, 300 metros e impecable. Pero miren qué pasó en Europa con el mismo Avatar. A menos de 200 y pico de metros, desconexión total que hasta tuvo un accidente, lo verán más adelante. Luego en el escenario donde nuestro amigo Félix hace pruebas, que ya lo conocen, la vieja estación, miren, 100 y pico de metros y la señal pésima, lagueada y ni hablar, apenas pasaba detrás de algún objeto. Pero lo preocupante era lo que iba a pasar con la señal de mis drones una vez volver a Colombia. Lo que acaban de observar, queridos amigos, es una de las experiencias que tuvimos en el segundo Congreso Internacional de Drones que se realizó en Europa, España exactamente, que por cierto, gracias a todos los amigos y personas que pude conocer por su cariño, me lo mostraron, lo sentí y me lo expresaron. Tuvimos, les decía, el año pasado de manera virtual y todos los que pudimos escucharle, pues la verdad es que nos quedamos con ganas de más. Es uno de los influencers latinos más destacados en el sector de los drones. Yo creo que se ha notado hoy, sois muchos los que os habéis hecho fotos con él. Tecnólogo en sistemas con especialización en IT esencial de hardware y software. Tester y experto en tecnología drone. Déjenme coloco por aquí al niño. El poderoso está en Kit 2. No lo traje porque pesaba más de 250 gramos y en España todo es un poco más estricto. Lo primero que tengo que decirles es gracias España. Así que considero que la mejor manera de agradecerles es seguir compartiendo información que les sea útil en materia de seguridad de drones y la mejor explotación de la misma. Es por eso que en este video lo primero que te tengo que decir y tienes que aprender es que si tú estás en un país que se encuentra bajo la normativa FCC, ¿qué quiere decir eso si eres nuevo y te estás preguntando? Bueno, los drones que vuelan bajo la normativa FCC o son producidos para esta normativa, normalmente su sistema de transmisión o potencia de señal es fuerte y robusto y es la versión más potente que vas a encontrar. Mientras que si tú estás en Europa donde se aplica la normativa CE, la señal es contundentemente más débil y reducida. Por eso los ejemplos que observabas al principio. Pero esto no para solamente aquí. El detalle es que ahora que volví a Colombia, lo normal era que los equipos, al hacer el primer vuelo donde se conectan a más de 12 satélites, identifican la posición y la región en la que me encuentro, debería haber pasado a la FCC y su señal otra vez a ser fuerte y robusta. Y en mi caso, estos dos modelos que tengo aquí, que fueron gracias a Dios los únicos que llevé para Europa, porque me alegro de no haber llevado más. Cuando quise hacer una primer prueba, especialmente con el Avatar, donde en el primer video comentaba que me gustaba su señal y al pasar por este túnel lo hice sin ningún problema. Hice la prueba al volver de Europa y simplemente miren lo que pasó. Fíjense en la telemetría, antes de llegar ya habíamos perdido 2 barritas de la señal, vamos a una distancia de 53-52 metros, menos 8 metros de altura. Cuando llegamos al túnel perdemos totalmente la fluidez y cuando reacciona ya lo impacté y lo choqué. Mientras que antes, señal a full, pueden ver que la señal se mantiene, vamos bastante bien, la misma distancia, menos 7 metros de altura. Cuando llegamos al túnel se mantiene y alcanzo a pasar haciendo esta maniobra que ya se la había mostrado en nuestro primer análisis del Avatar, y luego incluso me puedo dar el lujo de pasar por este túnel más pequeño y estrecho y la señal sigue siendo responsable para poderlo manipular, ya que cuando pierdes señal volando un FPV unos segundos, esto es peligroso y compromete la seguridad del vuelo. Tal cual.
Por alguna extraña razón, es como si el equipo no estuviera dándome su máxima potencia de transmisión. Algo que sentí que fue muy reducido en Europa, y con mi amigo Félix cuando realizamos los primeros vuelos, señores, el Avatar a menos de 30 metros se me estaba lagueando y cortando la señal por el solo hecho de tener a mi amigo Félix allí cerca. Y el Mini 3 Pro, al hacer una toma de un puente en un rango de 300 y algo de metros, ya también tenía una señal débil lagueada y se me congeló. Era entendible, pero no esperaba que al volver fuera a tener ese tipo de problemas. Entonces hay que entender y tener perfectamente claro este fenómeno, y al menos te puedo decir que sí tiene solución, porque después de varias horas de estarle dando y tratando de resolver acá en Colombia, lo único que me sirvió para que mi equipo volviera a tener la máxima potencia de transmisión fue reinstalar el firmware desde la computadora con el DJI Assistant. Y aclaro que especialmente con el Avatar me dio mucho problema y lo tuve que intentar aproximadamente unas 4 a 5 veces, porque en los primeros 3 intentos siempre me mostraba error y allí ya se solucionó. Ya después que reinstalé el firmware del dron, ya volvió su potencia full, haciendo los mismos movimientos y manteniendo una muy buena señal o sistema de transmisión y pasando por el túnel sin ningún problema como pasaba antes. Otro aspecto importante que aprovecho y te comento es que no todos los equipos se les puede manipular, digamos, que el software o el firmware, o se le puede hacer una especie de truco para mejorar la señal y solucionar este impasse cuando te reducen tanto la señal de transmisión. Hay equipos que físicamente, hablando de hardware, son construidos en cierta normativa. Ejemplo, ¿recuerdan el Bicopter o el Murciélago? Ese dron de 2 motores. El amigo Sergio de Estados Unidos, por cierto, saludos, es uno de los fieles amigos y suscriptores de este canal, de los más antiguos. Quiso hacernos ese regalo y enviarnos esa unidad cuando este dron salió. Y debido a que estaba escaso, él decidió comprarlo en China. Pero lo que no se fijó es que este equipo estaba en CE. Una vez llegó acá a Colombia, lo normal sería que, por estar en normativa FCC, la señal fuera robusta. Él habla que tiene una potencia de transmisión de 7 kilómetros, pero cuando está en CE no te va a dar más de 4. Y efectivamente este dron no cambió su normativa y su sistema de transmisión acá, es a ella la prueba que le hicimos en nuestro mejor sitio del mundo para hacer pruebas de distancia. Pudimos ver cómo perdió señal a muy corta distancia y estuvimos a punto de perderlo por lo que pasó, ya que se desconectó, no se activó el RTH y ya venía la lluvia. Igual te invito a que veas ese video, que vas a aprender cosas interesantes, pero hoy lo comento porque ese sería un equipo que, a pesar de que estés en un país en normativa FCC, no permiten dicho cambio, así estés acá, no va a funcionar. ¿En qué aplicaría? En mi país en estos momentos el dólar está disparado, está sobre los 4.900, casi 5.000 pesos. Estamos a punto de estar como los amigos argentinos, que comprar un dron DJI es súper difícil porque nos sale más costoso que comprarlo por fuera en dólares. ¡Tengo miedo! Así que muchos vamos a apelar a comprar nuestros equipos por fuera para ahorrarnos unos centavos. Pues aquí juega el papel de la normativa CE o FCC. Preocúpate por confirmar que el lugar donde vas a comprar tu dron sea de normativa FCC, para que cuando te llegue te funcione en el máxima potencia de transmisión, porque si no haces esto va a pasar lo que te acabo de mencionar y explicar con el Bicopter o el Murciélago. Y si te estás preguntando si hay alguna manera de saber cuándo nuestro equipo está en CE y cuándo está en FCC, pues déjame decirte que sí es posible. Esto es simplemente mirando ciertos datos en lo que tiene que ver con el sistema de transmisión, que ese fue uno de los apartados o configuraciones que miré muy rápido una vez estaba en Europa, para así tener este tipo de conceptos totalmente claros basados en la experiencia. No está de más decir que todas estas pruebas que realicé en una especie de NOTAM. ¿Qué quiere decir? El Congreso tenía un día de prácticas, el cual había cumplido con todos los permisos que se necesitaban para hacer este evento, y era que teníamos una especie de jaula virtual donde estábamos autorizados para hacer dichas pruebas
o vuelos con los drones, y hasta un seguro pagó el amigo Rafa, que es el organizador de este gran evento. Así que por eso realizamos estas pruebas. Pero hubo algo interesante que con un amigo justamente de México, saludo al amigo Marco y gracias, quisimos hacer una prueba con el avatar y a la misma vez tratar de poner el avatar que allá funcionaba en CE, en FCC, para ver si había alguna mejora. Es por eso que se hizo este vuelo donde él lo llevaba detrás de un pirulo, le llamaba él, que es esta estructura que les estoy mostrando, y a esos metros, miren esa distancia, queridos amigos, el solo hecho de poner el dron detrás del pirulo, la señal se ponía en rojo. Y esto comentaba nuestro amigo Marco mientras hacíamos esta prueba. Hasta ahora, entonces, ¿qué tal la señal? ¿Cambia drásticamente o no? Man, o sea, horrible. De hecho, nunca me imaginé que de aquí al pirulo ese de piedra que nos gustó, paso por detrás de la piedra y rojo, completamente. Y el pirulo Completamente rojo. está allí. Ahora, hay un truco o un fichero que uno puede utilizar para mejorar la señal de transmisión del avatar. Utilicé dicho fichero, lo puse y este fue el desempeño. Contundentemente se notó la mejora, queridos amigos, ya que se volvió a ubicar sobre el pirulo. Decir, ¿mejoró o no mejoró? Mejoró. No perdiste conexión Nada, donde perdiste para nada, ahora. Para nada. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es que un dron que no tenga un buen sistema de transmisión siempre va a ocasionarte un accidente. Estando mi dron en CE también y terminé chocándolo, y hablando de chocar, cuando lo ubiqué, que fui por él, la batería se había desprendido y había caído unos metros de donde había quedado el dron, pero puedo argumentar que siento que la batería se sale muy fácil cuando hay un golpe, así que sería bueno que le coloquen un accesorio al avatar en la parte de atrás, de tal manera que si llegas a tener un accidente, la batería no se salga con facilidad, y esto va a ayudar a ubicarlo mucho más rápido por el tema de sonido y las funciones o protocolos de seguridad que genera el mismo dron. Ya luego, cuando le hice lo mismo al mío, el truco del fichero, hice la prueba y el desempeño también fue contundente, mejoró notablemente y pudimos hacer unos vuelos bastante bacanos. Y para los amigos que están interesados en clases privadas o temas de certificación con su amigo Hatu, ya que estamos en Colombia, puede comunicarse por medio de la siguiente línea. Preferiblemente llamadas, porque los mensajes por WhatsApp están a reventar y nos demoramos un poco más en responder, mientras que las llamadas las atendemos con mayor facilidad. Y esa ha sido un poco mi experiencia en el apartado de normativa FCC y CE que quise experimentar y vivir en Europa haciendo estos vuelos, que espero que te sume demasiado, especialmente las personas que viven viajando de un lado al otro. Bueno, se fijen en este aspecto. Si también compras equipos por internet, también te fijes en este aspecto, y seguiremos compartiendo toda esta bonita experiencia, pero con ese enfoque de información que sé que te va a ser útil para cuando a ti te toque viajar o te toque situaciones parecidas a las que te voy comentando. Y voy a terminar respondiendo una pregunta que me han hecho muchos de los amigos españoles, y es qué opino sobre su regulación y también este apartado de la señal, que por cierto compromete mucho la seguridad, porque a la hora de volar un FPV, si tú tienes retrasos, esto volando en situaciones estrechas, son accidentes fijos, que si hay un sistema de transmisión robusto, al final es seguridad. La verdad es que me parece que ustedes están allá es complicados y capados, y que la pasión drona ya es complicada sacarla adelante porque tienen muchas restricciones. A la misma vez, nosotros los latinoamericanos deberíamos de sentirnos en la gloria, porque al estar allá y todo esto, o sea, empiezas a ver que definitivamente, aunque acá nos quejamos por ciertas cosas, que luego les hablaré de los seguros, que es una barbaridad lo que pagamos los latinos, allá sí están a años luz en ese apartado, pero ya en regulación y otras cosas veo que allá están muy capados, y si la administración no hace los cambios necesarios, como lo mencionaba en una entrevista que me hicieron de un canal español, estarían frenando la evolución y la mejor explotación de esta tecnología. Es mi opinión, es lo que pienso, y bueno, esperamos que los amigos españoles poco a poco puedan tener un poco más de
flexibilidad y progreso con la norma. Nos vemos en la próxima, recordándote que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y gracias a Dios ya volvieron los superpoderes a mis drones, porque al ir allá lo habían perdido. Nos vemos en la próxima. Como decimos en Colombia, son unos berracos, porque en medio de la dificultad han luchado y han sacado esto adelante. Así que felicitaciones, mi respeto y admiración.